No, gracias a Dios, hermanos. Hermanas, por la bendición que Dios nos da de estar otro primer día de la semana congregados en su nombre para presentarnos delante de Él y ya lo que hemos hecho como iglesia, ahora estamos también listos para nuevamente recibir su palabra en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Reyes, primero de Reyes, el capítulo 17. Voy a permitirme leer versículos del 1 al 7. Primero de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Palabra de Dios. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de la vida de Elías el Tisbita, un desconocido, alguien que no se sabía nada de él ni el lugar de donde él vivía, y Dios lo escogió como instrumento para darle un mensaje al rey Acab. Vimos nosotros el contexto de lo que es o de lo que fue, ¿verdad?, el reino del norte, el reino del sur. Vimos a los reyes malvados en su totalidad del reino del norte, como también vimos algunos reyes del sur que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, pero algunos de ellos hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Era un periodo en donde era necesario escuchar palabra de Dios. Era un momento en donde Dios vio necesario nuevamente, como tiempo atrás antes de Elías, enviar a su profeta para hablar palabra de Dios, en este caso al rey Acab. Y fue algo extraordinario, fue algo que Elías en este momento estuvo dispuesto a pararse solo en la brecha y no permitir que dos caminos llegasen a unirse, sino ponerse y poder desafiar. Y vemos nosotros que se vio en él esa valentía, ese coraje, ese deseo, como también esa vida ejemplar para poder pararse en la brecha y de esa manera hablar las palabras de Dios. En esta mañana vamos a continuar con la provisión de Dios y me voy a enfocar en Querit, lo que significa Querit, el lugar que Dios utilizó para seguir instruyendo a su siervo Elías. En el campo de entrenamiento, conocido también en inglés como bootcamp, se pueden observar en los campos militares, se pueden observar en los campos deportivos y en cierta forma también en los campos educativos de enseñanza superior, estos momentos de entrenamiento. En términos espirituales, los institutos bíblicos, incluyendo algunos colegios como unas universidades, también emplean lo que se conoce como la pasantía o el internado. En estos campos de entrenamiento se encuentran personas de toda clase, de todos los tamaños y procedimientos o procedencias imaginables, reunidos en un lugar nuevo para ellos. Tener que no solamente lidiar con lo desconocido, pero también lidiar con gente desconocida de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en los campos de entrenamiento en las fuerzas aliadas de los Estados Unidos, durante meses de entrenamiento, toda pizca de arrogancia, autosuficiencia y todo inicio de espíritu altanero en estos que están entrenando y todo pensamiento de rebeldía queda eliminado en este campo de entrenamiento. Cualquier indiferencia hacia la autoridad viene ahora a ser sustituida por un firme sometimiento a las autoridades. Y de esa manera, si antes
no estaban acostumbrados a seguir órdenes, ahora sí están siguiendo las órdenes sin ninguna consideración. Como resultado de este tipo de régimen de disciplina, se producen en aquellos que entran en estos campos de entrenamiento o en bootcamp en inglés, se producen cambios admirables, cambios honorables en aquellas personas. Son diferentes mientras aprendieron a someterse a la autoridad o a las órdenes de un líder superior. Se encuentran también físicamente en forma, físicamente también más dispuestos para llevar a cabo esas tareas. Emocionalmente se encuentran estimulados y mentalmente listos para cualquier conflicto que pueda presentarse, inclusive la cruda realidad de enfrentar al enemigo en el combate. Para eso han entrenado, para poder enfrentar al enemigo. Esta clase de rudo entrenamiento militar que se ve en los campos de concentración y también en los institutos bíblicos, se ven en los campos también deportivos, en la pasantía o en el internado, en donde estás practicando, no estás oficialmente todavía, pero estás practicando, estás obteniendo experiencia, pero también estás siendo transformado, ¿verdad? En ese ambiente se producen cambios admirables en las personas y esa clase de rudo entrenamiento es precisamente lo que Dios tenía para su siervo Elías. Y Elías es enviado por Dios, así como Dios lo envió a la corte de Acab, ahora lo envía al arroyo de Querit. Poco se sabe o se sabía acerca del profeta, pero ahora leemos que él fue a Querit y estar escondido ahí en el arroyo de Querit, y habría de ser una experiencia para él como un recluta, como una persona que entra en el entrenamiento o en el campo del entrenamiento divino. Allí Elías sería entrenado para confiar en Dios, para confiar en la autoridad, para que pudiera finalmente dar la batalla a un enemigo sumamente peligroso. Pero para poder lograr esto en la vida, Dios tenía en cierta manera, tenía que bajarle los humos a Elías y cuidar de que no se le suban también los humos al mismo tiempo. Hizo algo extraordinario, algo que nadie había hecho antes, y era pararse firme ante el rey Acab y decirle lo que Dios había de comunicar, en este caso, que no iba a llover sobre la tierra por tanto tiempo. Fue todo lo que le dijo Elías. Elías pudo haber dicho, ¿no? Yo le hablé al rey Acab, y poco a poco subirse, ¿qué? Los humos. ¿Qué hacer? O cómo Dios lidia cuando también nosotros mismos nos estamos elevando, porque tal vez hicimos algo que no cualquiera persona ha hecho o se atreve a hacer. Tal vez estuvimos en una situación en donde actuamos con valor, con denuedo, y se vio la valentía. A veces los humos se nos suben. Somos seres humanos. A veces no sabemos qué, mejor dicho, no sabemos qué hacer con el halago. Pensamos que somos mejores. Entonces, en el caso de Elías, fue importante para Dios bajarle los humos y no permitir que los humos también se suban en la vida de Elías. ¿Qué hace Dios? Vino palabra de Jehová a Elías y le dice, ahora Elías, vete al arroyo de Querit y ahí escóndete. ¿Cómo esconderme, no, después de lo que yo hice? Tengo que brillar. Todo mundo tiene que conocer. No, le dice Dios, no. Vete al arroyo y ahí escóndete. Yo te voy a alimentar y vas a beber tú del arroyo. Ahí él sería entrenado. Entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo, apártate de aquí, Elías, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten ahí, le dice Dios a Elías. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová.
Fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está frente al río Jordán, cerca de Jerusalén. Lo más lógico aparentemente habría sido dejar a Elías, dejarlo frente al rey, para utilizar al profeta, en este caso, como un aguijón persistente en la vida del rey Acab, persistentemente, presionando al impío monarca siempre a la sumisión a Jehová, Dios de los ejércitos, obligándolo a rendir su voluntad a aquel que lo había creado. Era lo más lógico dejar a Elías allí, para que Elías sea un recordatorio de la persona de la grandeza de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero no fue esa la voluntad de Dios. Después de todo, ninguno de los consejeros y ninguno de los asesores del rey Acab tenía la integridad de Elías como para enfrentar al rey Acab. No había nadie cerca que pudiera confrontar la conducta idolátrica, ni tampoco sus crueles e injustas acciones contra el pueblo de Israel. No había nadie. La única cosa lógica habría sido dejar a Elías en la corte, ¿no lo crees? Hey, funcionó. Hay que dejarlo en la corte. Nos conviene dejarlo en la corte. ¿Por qué nos conviene? Pues porque nadie tiene las agallas de decirle al rey las verdades. Pero este hombre sí. Quitar a Elías de la corte del rey Acab es lo más ilógico. Pero vino palabra de Jehová a Elías. El plan de Dios está siempre lleno de sorpresas y también lleno de misterios. Y aquí vemos el arroyo de Querit. Mientras que nosotros habríamos elegido tal vez dejar a Elías allí, confrontando a Acab, este no era el plan de Dios. No era la voluntad de Dios. Él tenía cosas que quería lograr más profundo en la vida interior de su siervo Elías. Cosas que prepararían a Elías para encuentros que habrían podido destruir a un siervo menos obediente, menos consagrado, menos preparado. Dios sabe el futuro, sabe el principio y el fin de todas las cosas. Si alguien conoce nuestra capacidad, es Jehová. Si alguien conoce de lo que podemos hacer, mucho más allá de lo que pensamos que podemos hacer, es Dios. Y lo que hace Dios en esta ocasión es llevarse a Elías, esconderlo en el arroyo del Querit y vivir como una persona que está escondida, como una persona, vivir en el anonimato. ¿Dónde está Elías? No sabemos. ¿Por qué no está aquí? Lo necesitamos. Bueno, pues por ahí se dice que está en el arroyo y está escondido. Y que esa es la voluntad de Dios para el profeta Elías. Por tanto, Dios lo envía de inmediato a un lugar de aislamiento, escondido de todo el mundo, donde no solo estaría protegido del daño físico, sino además donde sería preparado por Dios para una misión superior, mucho más importante, para que un piadoso héroe sea útil como instrumento en las manos de Dios, tiene que ser humillado y obligado a confiar en Él. Si algo Dios resiste en la vida del hombre y de la mujer es la soberbia. Y lo dice la palabra, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y Elías, por muy poco que en tu corazón abrigues la soberbia, es necesario humillarte. Y si alguien sabe cómo humillarnos sin destruirnos, es Jehová Dios. Y lo hace de una manera fina y excepcional. Vete al arroyo. Y así Elías, como fue obediente para llevar el mensaje a Acab, así Elías fue obediente e hizo conforme a la palabra de Dios. O como dice un escritor, A.W. Tozer, es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Hay que herirlo profundamente. Y a veces las heridas en un hombre como en una mujer es hacernos a nosotros sentir que no somos tan importantes como a veces pensamos. Que aquí la fiesta no sigue si no estamos ahí. No, 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 Señor.
La fiesta sigue, contigo o sin ti. Gracias a Dios por eso. Pero a veces necesitamos que Dios nos diga, ahora vete para allá. Pero Señor, hice algo extraordinario por ti, ¿lo puedo seguir haciendo? No, porque lo puedo seguir haciendo, te vas a ir enalteciendo. Mejor vete al valle y escóndete. ¿Esconderme? ¿Esconder mi talento? ¿Esconder mis virtudes? ¿Esconder mi voz? ¿Cómo? Vete al arroyo de Kerit. Allá yo te voy a sustentar. No te preocupes de lo demás. Cuanta más profunda sea la herida, mayor sería la utilidad. Muchos de los grandes psicólogos, les doy un ejemplo que he leído y especialmente de las historias de ellos y de ellas, son las heridas profundas que algunos de ellos recibieron de niños, de jóvenes. Son sensibles a las necesidades de otros. Muchos de los hombres y mujeres que más se compadecen de la pobreza son aquellos que fueron pobres y fueron heridos profundamente. Muchos de los hermanos y hermanas cristianos que son espirituales tuvieron que lidiar con unas batallas tan duras que por poco se deslizan sus pies y se apartan o son completamente destruidos por el enemigo. Pero en su debido tiempo Dios los rescató. Entre la herida sea más profunda, mayor será la utilidad por una razón, porque no hay ni el milésimo suspiro de arrogancia, sino de dependencia en Dios. Porque si alguien llega a reconocer y a descubrir en su vida que Dios al que enaltece humilla, es aquel que ha sido humillado por Dios. El salmista en el Salmo 119, no sé de los primeros 150 versículos cuál, pero dijo el salmista, bueno me fue haber sido humillado. Bueno me fue haber sido humillado. Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida es que tú me hayas humillado, porque en esa humildad entendí lecciones que estando acá en la gloria jamás iba yo a entender, jamás yo iba a poder abrazar. Kerit, Kerit. Los nombres originales de los lugares tienen un significado extraordinario y simbólico. Este es precisamente el caso con la palabra hebrea Kerit. La palabra significa cortar, troncar, y se utilizaba cuando uno era cortado de la compañía de los demás o de las bendiciones de un pacto. Cuando uno era cortado de las bendiciones. Y también ser cortado como pudiera uno cortar madera para construcción, es ser cortado. Elías necesitaba ser ¿qué? Cortado. Eso significa querir. Él necesita ser cortado. Así, tienes que ser cortado. Y inmediatamente, después de haber sido el vocero de Dios ante el rey Acab, Elías sería humillado a medida que Dios utilizaría esa incomodidad, situación para obligarlo a confiar en él y en todas sus necesidades. Tienes que aprender, es bueno experimentar los éxitos y los logros en el Señor, pero es mucho mejor confiar en Dios en todas las cosas para que cuando llegues tú a ser alguien importante, no dejes de confiar en Dios. Dios se lo dijo al pueblo de Israel durante todo el periodo que estabas aquí en el desierto por 40 años. Mira tu vestido, mira tu calzado, no se desgastó. Yo siempre te alimenté, estuve contigo y lo hice por una razón, porque quería ver que me habrías de amar con todo tu corazón. Quería conocer tu corazón para que cuando llegues a poseer la tierra de Canaán, no te vayas a olvidar de mí. Por eso lo hice, porque la tendencia del ser humano es, cuando estamos en la pobreza y en la necesidad y obtenemos, tendemos a olvidarnos del Todopoderoso. Pero Dios es sabio y misterioso a la vez. Hay humillaciones que Dios tiene que hacer para confiarle a Dios todas las áreas de mi vida. Y eso fue lo que Dios hizo con el profeta Elías. Elías era un vocero, pero no era todavía un verdadero hombre de Dios. Es conocido como Elías el Tisbita, pero más adelante y después de Querit fue conocido como Elías el varón de Dios, porque Dios utilizó sus manos para moldear
a un hombre conforme, como en el caso del rey David, conforme a su corazón. Un hombre que iba a confiar y depender en él. Por eso lo vemos como profeta de Dios, haciendo lo que hizo con los profetas de Baal y con los profetas de Acera. Dios actuando a través del profeta Elías extraordinariamente. La prolongada sequía. El pueblo de Israel, hermanos, podría soportar una sequía de pocas semanas y quizá una sequía de unos meses. Los pozos no se secarían de inmediato y las cisternas naturales que había en las rocas que almacenaban el agua de la lluvia y el escurrimiento de las aguas superficiales les alcanzaría durante la temporada seca. Normalmente ellos podían. La falta de lluvia en esa región no habría sido algo raro para el pueblo, pero no estamos hablando de semanas, no estamos hablando de meses, estamos hablando de años, aproximadamente 3 años y 6 meses. Estas eran palabras que amenazaban la vida nacional del pueblo. Dios envía a un profeta a pasar tiempo en aislamiento en el campamento de reclutas. Y al hacerlo, Dios mudó a Elías del palacio al escondite que él había escogido, del foro público al refugio privado, de la luz de la actividad a las sombras de la oscuridad. Dios tuvo que hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Porque la sequía era algo que Dios había prometido que iba a hacer, pero también tenía un plan para la vida de Elías. Y ahora encontramos a Elías en las sombras. Dios le dice a Elías exactamente a dónde debía de ir, qué iba a hacer cuando estuviera allí y cómo se las iba a arreglar para poder vivir. Qué extraño debió haberle parecido a Elías ese plan de Dios. Qué extraño. Después de todo lo que hice, ahora me encuentro en esta situación. Después de todo lo que me has dado, ahora me encuentro aquí. Qué extraño. Pero aún ahí Elías acepta la voluntad de Dios. Lo primero que debía hacer Elías era esconderse. Apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. La palabra hebrea para esconder significa y sugiere ocúltate, Elías. Auséntate en secreto. No le digas a nadie. Vete. Así cuando el Señor Jesús predicaba, ¿se acuerdan? Y causaba gran admiración entre la gente y luego lo querían hacer el rey, pero el Señor se apartaba de entre ellos. La palabra es esconder. No es que se escondía por temor, sino se apartaba porque él sabía que todavía no era su hora. Es esa clase de mentalidad, de poder conocer que hay ambientes no saludables para nosotros. Hay conversaciones después de haber hecho algo extraordinario. Hay conversaciones que a mis oídos tienen que hacerle así, porque me puedo crecer. Los humos pueden venir y puedo pensar que soy más importante de lo que yo pensaba. Entonces, la provisión de Dios fue importante, pero para eso Elías tenía que esconderse. En primer lugar, él quería proteger a Elías y del rey Acab, y en segundo lugar, Dios quería capacitarlo para que se convirtiera en un hombre de Dios. ¿Qué es Querit? Para Elías es protección, pero también capacitación. Te voy a proteger, pero también te voy a capacitar. Tal vez no lo entiendas, pero te voy a capacitar. La provisión de Dios. Lo primero que Dios hace después de que envía a Elías al campamento de Querit es decirle cómo iba a sobrevivir Elías. Esta va a ser una experiencia dura, pero al mismo tiempo solitaria, y una aventura de supervivencia para el profeta. Por consiguiente, Dios le dice a Elías y le da esta promesa: y sucederá, Elías, que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten ahí. Yo he mandado, ordenado a los cuervos que ahí te sustenten. Te van a dar pan y carne en la mañana y te van a dar pan y carne por la tarde. Y cuando tengas que beber, ahí está el arroyo. De ahí vas a beber. Esa va a ser mi provisión. Esa va a ser mi escuela. Yo te voy a formar de esta manera. Yo sé que no es normal. Yo sé que no es algo que tú pedirías,
ni que el pueblo tampoco. Tal vez tu mamá, tal vez tu papá, tal vez tu familia, nadie pediría esto, que tu pasantía, que tu internado sea de esta manera. Si has estudiado para ser alguien importante, para ganar bien, lo entiendo. Yo quiero darte todo, pero quiero tu corazón. Porque todas estas cosas que tú quieres, y aunque no la ves en el momento, te pueden apartar de mí. ¿Cómo asegura Dios que no nos apartemos de Él? Nos tienes que decir, escóndete. Es hora de esconderte. Es hora de irte al Querit. Es hora de que entiendas mi plan para tu vida. Los cuervos son los que te van a servir. No van a ser meseros, no van a ser meseras de buen vestimenta, con una toalla aquí en su mano derecha. No te van a traer manjares. No vas a comer a los restaurantes más lujosos. Van a ser cuervos los que te van a servir. Y te van a dar de comer en la mañana y también en la tarde. Y tu bebida va a ser el arroyo del Querit. Ok. Esa fue la provisión de Dios. Dios sabía lo que Elías necesitaba. Y por consiguiente, el silencio y la soledad iban a ser parte esencial de su experiencia en el campo de entrenamiento. Vas a experimentar silencio, pero también vas a experimentar soledad. El profeta necesitaba una mayor capacitación en secreto si quería estar personalmente preparado para poder enfrentar al pueblo pecador. ¿Se acuerdan cuando se convirtió Saulo de Tarso en Damasco? Después sube a Arabia, 3 años, donde no consultó con carne ni sangre, por 3 años en Arabia, en el anonimato. Estaba siendo preparado ¿por quién? Por Dios. Así hizo Dios con Elías. Lo envía a un lugar no popular para prepararlo, pero para enseñarle que aun cuando él mismo puede proveer para los suyos, aun cuando tú y todo lo que has obtenido, tú puedes dar de comer a los tuyos, yo quiero enseñarte que cuando llega a faltarte, yo puedo darle a los míos. Porque como dice el salmista, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue que pan. Tú puedes amar a los tuyos, pero yo los amo más. Es el corazón lo que Dios siempre ha querido del ser humano. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Es fácil, hermanos, aficionarse al foro público, ¿verdad? Es fácil. Codearse con los grandes, con los importantes. Es bonito, saludable, porque los grandes tienen algo sobre los que no somos grandes. ¿Quieres vestir como ellos? ¿Quieres hablar como ellos? ¿Quieres ser más sofisticado? ¿Un vocabulario más elegante? ¿Zapatos mejores? O sea, eso hace la elegancia o la ciudad, ¿no? A los que no son de la ciudad. Pues, quiero ahí, ¿no? Y todo eso, somos cautivados por todo eso. Por inercia a veces lo hacemos porque es lo que todo el mundo hace. Las grandes escuelas, todo lo que es sofisticado. Pero a veces es importante no perder la sencillez y la grandeza de lo sencillo. Es fácil aficionarse al foro público, ser una persona pública, ser una persona necesaria, pero también qué fácil es descuidar, ignorar o pasar por alto esas ocasiones cuando necesitamos retroceder, repensar las cosas y renovar nuestra alma. No muchos días después nos dice la palabra del Señor que el río se secó, pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra y en una mañana ya no hubo agua, solo arena húmeda. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 7. En un tiempo, usted conoció la satisfacción de tener una buena cuenta bancaria, un negocio floreciente, una carrera emocionante y siempre en crecimiento, algo magnífico en su vida, magnífico ministerio en la vida, pero se secó el arroyo.
se secó el arroyo. Los arroyos secos no eliminan de ninguna manera el plan providencial de Dios. Dios dijo que iban a venir cuervos y que iba a beber del Querit, pero ahora se ha secado el río, el riachuelo se ha secado. ¿Qué hago yo ahora? Los arroyos secos no eliminan en ninguna manera el plan providencial de Dios. Elías, estás siendo entrenado por Dios. Todo lo que te está sucediendo es gracias al plan y el propósito del plan de Dios para tu vida. No es consecuencia que el río se secó, es parte del plan de Dios. Es parte de la voluntad de Dios para tu vida. Muchas veces lo que hacen es que brote un manantial de agua refrescante. Cuando se seca puede brotar agua refrescante en la vida de cada uno de nosotros, pero en el momento no lo vemos de esa manera. Lecciones para nosotros. Número 1. El Dios que da el agua puede también no darla. Ese es su soberano derecho de parte de Dios. Nuestros sentimientos humanos nos dicen que una vez que nuestro fiel Padre Celestial, amoroso, nos da el agua, ya no debe quitarnos el agua. A veces pensamos, si Dios me dio esta casa, ya no me la puede quitar. Si Dios me ha bendecido con buena salud, Dios no me la puede quitar. Si Dios me ha dado estos zapatos bien bonitos, no me los puede quitar. Si Dios me ha dado esta familia extraordinaria, Dios no me la puede quitar. Si Dios me lo ha dado, y decimos, ¿no? ¿Y quién contra Dios? Todo lo que Dios te da es para ti. Primera lección. Job le dice a su esposa, mujer, solamente el bien hemos de recibir de Dios y no lo malo. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios enaltecido. Lo que es difícil es cuando Dios ¿qué? Quita. Lo quitó. Y Dios se lleva a padres, se lleva a mamás, a papás y mamás, Dios se lleva a hijos. Dios a veces te mueve de un lugar a otro. Y uno dice, Señor, como aquella mujer, ¿se acuerdan del profeta? Que le hizo una casa, le puso una mesa, le puso una camita, le puso una lámpara, para que cuando pasase el profeta de Dios tenga un lugar donde quedarse. ¿Se acuerdan de él? ¿Quién fue el profeta que es el amigo de Elías? Y luego Dios le dice, ve y investiga qué necesidad para poder bendecirla. Bueno, pues todo tiene, pero no tiene hijo. Pues dile que de aquí va a tener un hijo. Y Dios le bendijo con un qué. Y luego estando allá en el campo con su papá, le dio un dolor de qué? De cabeza. ¿Y el niño qué? El niño murió. Y ella quiere que el profeta de Dios venga y pone y lo tiende al niño sobre el lugar donde dormía el profeta. Y el profeta quiere enviar a su siervo y ella dice, no, que venga el profeta. Y le dice al profeta, pues me diste un niño y Dios me dio un niño y ahora Dios me lo ha quitado. Es un juego, Dios está jugando con mis emociones, con mis sentimientos, me da los deseos de mi corazón, estoy alegre, estoy contento, estoy ahí en la iglesia cantando, sirviendo y haciendo todo porque Dios me ha bendecido, pero ahora que me lo ha quitado, no quiero nada que ver con Dios, no quiero nada que ver con la iglesia, no quiero cantar, no siento nada, es que Dios está jugando con mis emociones. ¿Por qué no se pone a pensar Dios de mis sentimientos? ¿Por qué me lo quitó? Imagínense, hermanos, si dejamos a Elías en la corte de Acab y tanto problema, vicisitudes en la vida del ser humano. No porque tuviste un día de éxito, significa que todos los demás van a ser así. Tenemos que aprender a confiar en Dios.
y tú y yo no tenemos parte. El arroyo se va a secar, porque se va a secar. Dios nos va. Hay momentos en que Dios va a quitar. Pero el que el río se haya secado no significa que va a truncar el propósito de Dios. En ninguna manera. Si el río se ha secado, es parte de la voluntad de ¿quién? De Dios. No para destrucción, sino para enseñanza de nuestras vidas. ¿Cómo pudo Dios olvidarse de mí, dirías? En realidad es todo lo contrario, porque en ese momento somos más que nunca el objeto de su interés y de su preocupación, cuando el río se seca. Número 2. La segunda lección para nosotros es el valor de la vida escondida. El valor de la vida escondida. Debemos estar dispuestos, iglesia, jóvenes, jovencitas, a permanecer en la reserva. Necesitamos estar dispuestos para ir al arroyo de Querit. Necesitamos estar dispuestos. Pero no quiero Querit porque Querit es que parte de la voluntad de Dios. Para que podamos escuchar la voz de Dios en el silencio, lejos de nuestra propia actividad, de nuestros planes, de los cuales Dios a veces se ríe. ¿Tus planes? No, son mis planes. Pero los planes de Dios son excelentes, porque al final del día, Él cumple los deseos de nuestro corazón. Tan grandioso es nuestro Dios. Lejos de nuestra propia actividad, nuestros planes, nuestros deseos, necesitamos aprender el profundo y perdurable valor de la vida escondida, de la vida en el anonimato. Necesitamos aprender a llorar a veces, aprender a mirar hacia arriba y decir, Señor, estoy en bancarrota. Y yo sé que mi bancarrota no tiene nada que ver con la providencia divina. Son las lecciones importantes que aprendemos cuando se seca el arroyo de Querit. Se secó el río. Dios dijo que iba a beber y se secó el río. Pero eso no va a truncar el plan providencial de Dios. No lo va a truncar en ningún momento. Pero sí debemos entender el valor de la vida escondida. Dios nos humilla. Dios nos hace arrodillarnos. Dios nos hace implorar, invocar su nombre. Es esa proximidad y relación que provee para nosotros el arroyo de Querit. Número 3. La dirección de Dios incluye también la provisión de Dios. Dios dice, vete al arroyo que yo proveeré para ti. Lo mejor que nos ha ocurrido a algunos de nosotros ha sido la llegada de nuestro propio Querit en nuestra propia vida. Si Dios dirige, Dios va a proveer. Eso fue lo que sostuvo a Elías durante su experiencia como recluta en el campo de entrenamiento de Dios. Que la dirección de Dios incluye también la provisión de Dios. Dios va a proveer. Dios va a conceder. Número 4. Tenemos que aprender a confiar en Dios un día, hermanos, hermanas, a la vez. Sé que algunos de ustedes estarán diciendo, yo he escuchado esto y cientos de veces en mi vida lo he escuchado, hay que vivir un día a la vez, pero hasta que usted lo esté viviendo, no lo habrá escuchado lo suficiente. Porque cuando ya lo estamos viviendo, es ahí donde uno no sabe qué hacer. Pero sí es importante entender, aprender a confiar en Dios un día a la vez. Y como dice Santiago, de aquellos que mañana vamos a traficar, mañana vamos a hacer esto, dice Santiago, ni sabes lo que va a suceder el día de mañana. Estemos contentos con lo que hoy estamos recibiendo de parte del Señor, pero que hasta que nosotros entendamos la bendición de vivir un día a la vez.
La razón por la que muchos de nosotros estamos nerviosos, alterados, tensos, inquietos, ansiosos, es porque jamás hemos dominado el arte de vivir un día a la vez. Hay una canción también por ahí, ¿verdad? Un día a la vez. Físicamente vivimos ciertamente un día a la vez, físicamente, pero no podemos hacer otra cosa. Pero mentalmente, hermanos, mentalmente vivimos en 3 tiempos. Vivimos en el ayer, vivimos en el hoy y vivimos en el mañana. ¿Y cómo nos frustramos? ¿Cómo gente se llena de ansiedad, de depresión, de estrés? Porque no estamos viviendo un día a la vez con lo que Dios ha proveído hoy. Queremos vivir ayer, hoy y mañana. Eso nos va a frustrar en la vida. Eso no funciona. Tenemos que aprender a confiar en Dios hoy. Mañana, pues que no nos va a alcanzar para mañana. Sí, pero hoy tenemos lo suficiente. Ya mañana será otro qué, será otro día. Y como dice la palabra, todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Hay que confiar en Dios un día a la vez. Quinto y último, un arroyo seco. Un arroyo seco es muchas veces una señal de la complacencia de Dios, no de la decepción de Dios. A veces también pensamos, oh, se secó el río. Dios ha de estar decepcionado conmigo. Algo hice. Y si tenemos amigos como los amigos de Job, guardan silencio por 7 días y al octavo día irrumpen con sus consejos no sabios y no prudentes, y es que algo hiciste. Hay algún pecado que no has confesado, por eso se secó el arroyo del Querit. Sí, verá, Dios ha de estar enojado conmigo. No, hermanos, el que el río de Querit se secó no tiene nada que ver con la decepción de Dios, sino con la complacencia de Dios. Si algo toca el corazón de Dios, fue lo que Jesús le dijo al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo oró 3 veces para que Dios le quitase ese aguijón en la carne. Le dice el Señor Jesús, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso honra al Creador. El que seamos lo suficientemente sencillos para decirle a Dios, no puedo, no soy nadie. Pretender ser alguien porque otros lo son, yo no sé cómo lidias con ellos, no te compares jamás con nadie. Dios va a lidiar contigo de acuerdo a su plan y de acuerdo a su voluntad. Pero es la complacencia de Dios. Verte ahí y ver que ves el río y nomás se queda uno mirando, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Se descompuso esto, se descompuso aquello. Me bajaron el sueldo en el trabajo. Me despidieron. Qué feo se siente que lo despidan. Cuando se acaban los recursos o cuando se acabaron los recursos en la salud mental allá en Los Ángeles, me llaman a la oficina y me dicen, ya no hay fondos. Tenemos que despedir a muchos. Yo sabía que los fondos se estaban acabando. Yo sabía de que iban a despedir a otros. Porque si no sabía y no quería y pensaba que a mí nunca me iban a qué. Y yo los miraba, hermanos. Entraban a su oficina y salían con una caja. Jamás me vi yo en una caja con mis pertenencias saliendo por la puerta de atrás, porque no quieres dar explicación si sales por la puerta de adentro, que todos te van a decir, oh, I'm sorry. No, hasta que te tocan. Puedes venir a la oficina. Cuando el corazón de aquí, los tobillos. ¿Y qué te sientas? Y está la directora, y está el director, gente que de las oficinas de acá de Sacramento que bajaron a Los Ángeles. Señor Guerrero, no me dijo, jovenazo Guerrero.
Usted ya sabe la situación, ya no va a estar con nosotros. Aquí está esto, aquí está aquello. Gracias por su tiempo. No, hermano. Cuando miro ahí, ahí está mi cajita y tomo la caja. Voy a la oficina y pues todo lo que es mío ahí, ¿verdad? Y ahí me voy por la puerta de atrás también. Se siente feo. A veces uno dice, no, Señor, pues ¿qué hice? Como hombre te dan en el ego. Herid, hermanos, y que el arroyo se seque no significa la decepción de Dios. Significa la complacencia de Dios. Las piedras o de las piedras vuelven a brotar aguas. Dios puede. Y ya cuando sales de Querid, como veremos el próximo domingo, y Elías se enfrenta con la viuda, con la señora que se le muere, tiene que dar de comer la ancianita, y cómo Elías provee extraordinariamente ahí. Es que ella es un hombre sencillo. Está como en la parábola del hijo pródigo. Se fue de casa un niño y regresó un hombre. Se fue de casa una persona que quería todos los bienes, pero que cayó en su propio querer y ya no regresó ese niño que se fue, regresó un hombre, no arrogante, sino un hombre sencillo, que le dice a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjense la sencillez. Era necesario para Elías bajarle los humos. Querid es el campo de entrenamiento de Dios. A veces es importante que a ti y a mí Dios nos baje los humos. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Y ahí vamos a nuestro arroyo de Querid y confiar en la providencia de Dios. Pero el plan de Dios para tu vida y mi vida no ha terminado, porque nos va a regresar de estar escondido, nos va a regresar a lo público. Pero cuando Él envía, son hombres y mujeres sencillas y temerosos de Dios y temerosas de Dios, que harán grandes proezas en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. No huyamos de Querid, aceptemos el entrenamiento que Dios va a hacer. Vamos a estar de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Si alguno está en Querid ahorita y todo estaba bien, ¿verdad? Porque pues agüita, el arroyo, el riachuelo ahí, pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde, pues qué bien, ¿verdad? Pero luego se secó el arroyo. ¿Qué vamos a hacer? Yo te invito, hermano, hermana, joven, jovencita. Te invito, número uno. Si andamos enaltecidos, Dios nos va a bajar los humos. Segundo, si estás en el arroyo de Querid, créelo, hermano, hermana, créelo, joven. El arroyo se va a secar. Pero el que el arroyo se seque no significa la decepción de Dios, sino la complacencia de Dios. Porque Dios va a proveer y el río va a brotar agua otra vez. Pero hay que confiar en Él. Hay que confiar en Él.